prepárate para una historia que desafía prejuicios y celebra la superación. Dale like y sigue cada detalle. ¿La importancia? Demostrar que ningún obstáculo es demasiado grande cuando se tiene determinación y coraje. No te lo pierdas. En el tranquilo pueblo mexicano de San Miguel, los García eran una presencia notoria. Javier, el padre, tenía una mentalidad tan antigua como las montañas que rodeaban la ciudad. Veía el mundo en blanco y negro, donde los hombres eran fuertes y las mujeres, pues, solo debían cuidar la casa. Sofía, la menor de la familia, era todo lo contrario a lo que Javier esperaba de una hija. Desde pequeña, desafiaba las expectativas, preguntándose por qué no podía hacer lo que hacían los niños. Pero, en lugar de apoyarla, Javier la reprendía, diciéndole que debía quedarse callada y aprender a ser una buena esposa. A pesar de las críticas de su padre, Sofía persistía. Era inteligente y ambiciosa, determinada a demostrar que era capaz de mucho más que solo cocinar y limpiar. Soñaba con algo más grande, algo que la hacía despertar cada mañana con brillo en los ojos. Pero cada vez que intentaba compartir sus sueños con Javier, él la desanimaba, diciéndole que el mundo de los negocios no era lugar para una mujer. La humillaba, diciendo que nunca sería capaz de competir con los hombres en el mundo real. Sin embargo, Sofía no se daba por vencida. Estudiaba duro, trabajaba el doble y, finalmente, fundó su propia empresa. Mientras su padre la miraba con desprecio, Sofía convertía sus sueños en realidad, construyendo un imperio desde cero. Pero a pesar de todo el éxito, una sombra se cernía sobre ella, la desaprobación de su padre. Javier no podía aceptar que su propia hija lo hubiera superado en todos los aspectos. Y así, mientras Sofía ascendía a la cima, Javier se quedaba atrás, incapaz de aceptar que su hija era mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Sofía era como un rayo de sol entre las nubes oscuras del desánimo. A pesar de las constantes críticas y desalientos de su padre, ella persistía, firme en sus sueños de grandeza. Desde pequeña, Sofía alimentaba el deseo de convertirse en una gran empresaria, una líder respetada en el mundo de los negocios. Mientras su padre insistía en que su lugar era en la cocina y cuidando de la familia, Sofía tenía otros planes. Pasaba horas estudiando, absorbiendo todo el conocimiento que pudiera encontrar sobre emprendimiento y gestión. Nada la hacía desviarse del camino que ella misma había trazado. La determinación de Sofía era como una llama que ardía dentro de ella, alimentada por las críticas y desafíos que enfrentaba a diario. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar todos los obstáculos que se interpusieran en su camino. Mientras sus amigos se divertían en las calles de la ciudad, Sofía dedicaba su tiempo libre a perfeccionar sus habilidades y a desarrollar planes para el futuro. Tenía un brillo en los ojos que denotaba su determinación, una determinación que nada podía detener. Y aun cuando parecía que el mundo entero estaba en su contra, Sofía no se rendía. Se levantaba cada vez que caía, aprendiendo de sus errores y siguiendo adelante con aún más determinación. Para Sofía, el éxito no era solo una posibilidad lejana, era una certeza inevitable. Sabía que estaba destinada a lograr grandes cosas, y nada podría impedirla de alcanzar sus sueños, ni siquiera su propio padre. Después de años de trabajo arduo, Sofía finalmente hizo realidad su sueño. Levantó su propia empresa de tecnología desde cero, como quien siembra una semilla y ve crecer un árbol imponente. Como CEO, lideraba con pasión y visión, ganándose el respeto de todos a su alrededor. Su empresa era como una tormenta silenciosa, surgiendo sin hacer ruido y rápidamente ganando fuerza. En poco tiempo, se convirtió en una potencia en el mundo de los negocios, desafiando las expectativas y superando incluso las predicciones más optimistas. Mientras el éxito de Sofía resonaba por los pasillos del mercado, su padre permanecía incrédulo. Para él, su hija seguía siendo esa niña soñadora a la que un día insistió en desalentar. No podía entender cómo alguien tan joven, peor aún, una mujer, podía lograr tanto éxito. Pero para Sofía, lo que importaba no era la aprobación de su padre, sino el impacto positivo que su empresa estaba teniendo en el mundo. Veía más allá de las ganancias y las estadísticas del mercado, visualizaba un futuro donde la tecnología podría usarse para transformar vidas. Mientras su empresa prosperaba, Sofía permanecía humilde y dedicada. No se dejaba llevar por el éxito, sino por el deseo de marcar la diferencia. Y, a medida que pasaban los días, su padre lentamente comenzaba a darse cuenta de la magnitud de lo que su hija había logrado. Cuando Javier finalmente abrió los ojos al éxito rotundo de su hija, la mezcla de emociones dentro de él era como un volcán a punto de entrar en erupción.
no podía entender cómo esa niña a la que tanto había desalentado se había convertido en una líder respetada en el mundo de los negocios. El orgullo herido de Javier lo impulsaba a enfrentar a Sofía, como si fuera posible negar la verdad simplemente ignorándola. Menospreciaba sus logros, desmereciendo cada conquista como si fuera solo suerte o casualidad. Para Javier, la idea de que una mujer tuviera éxito en los negocios era simplemente absurda. Había sido criado en una época en la que los roles de género estaban rígidamente definidos, y cualquier desviación de esas normas se veía como una amenaza al orden establecido. Pero Sofía no se dejaba afectar por las palabras duras de su padre. Había aprendido a confiar en sí misma y en sus habilidades, independientemente de lo que pensaran los demás. Sabía que era más que capaz de liderar con éxito su empresa y no permitiría que el prejuicio de su padre la detuviera. Mientras Javier insistía en subestimar a su hija, Sofía seguía adelante, decidida a demostrar que estaba equivocado. Enfrentaba cada desafío con valentía y determinación, mostrando al mundo que una mujer no solo podía, sino que también era capaz de liderar con excelencia en el mundo de los negocios. Y así, mientras Javier se ahogaba en su propia terquedad, Sofía continuaba su camino hacia el éxito, sin mirar atrás. Mientras Sofía brillaba en el mundo de los negocios, su padre Javier luchaba contra las mareas turbulentas de la vida. Sus decisiones comerciales equivocadas y su mentalidad anticuada habían llevado a su empresa al borde del abismo financiero. Javier era como un marinero perdido en una tormenta, incapaz de encontrar el rumbo correcto. Se aferraba tercamente a sus antiguas creencias, negándose a aceptar que el mundo de los negocios había cambiado y que necesitaba adaptarse para sobrevivir. Mientras veía a su hija alcanzar el éxito, Javier se veía hundiéndose cada vez más en deudas y problemas financieros. Se sentía impotente ante la magnitud de lo que estaba sucediendo, incapaz de encontrar una solución para sus problemas. El peso del fracaso pesaba sobre los hombros de Javier como un ancla, arrastrándolo hacia abajo con cada paso que daba. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que su terquedad y su falta de visión lo llevaran a esta situación desesperada. Mientras observaba el éxito de su hija, Javier se cuestionaba sus propias elecciones y se lamentaba por no haber sido capaz de ver más allá de sus propias limitaciones. Se preguntaba si aún había tiempo para cambiar, si aún había una manera de salvar lo que quedaba de su empresa y de su dignidad. Pero, por más que intentara, Javier no podía encontrar una salida para sus problemas. Se sentía como un actor secundario en su propia vida, mientras su hija brillaba en el centro del escenario, iluminada por los focos del éxito. Después de años de resistencia terca, Javier finalmente se encontró frente a una encrucijada. Su orgullo herido y su situación financiera desesperada lo obligaron a tragar su orgullo y buscar ayuda donde menos esperaba, su propia hija. Caminó hacia el imponente edificio donde Sofía dirigía su empresa, sintiendo el peso de cada paso como una montaña sobre sus hombros. Al entrar, el sonido de los clics de los zapatos resonaba en los pasillos vacíos, como un recordatorio silencioso de su fracaso. Cuando finalmente encontró a su hija, Javier luchaba por formular las palabras correctas. Tragó saliva, reuniendo todo el coraje que le quedaba, y finalmente habló: «Sofía, necesito tu ayuda». La expresión en el rostro de Sofía era una mezcla de sorpresa y compasión. Sabía que su padre no era dado a demostraciones de debilidad, y verlo allí, frente a ella, fue un shock para ambos. Sin dudarlo, Sofía extendió la mano hacia su padre, ofreciéndole una oportunidad para comenzar de nuevo. Sabía que no sería fácil para él aceptar un trabajo en su empresa, especialmente en un cargo mucho más bajo que su posición anterior. Pero también sabía que era la única oportunidad que tenía de levantarse de nuevo. Javier aceptó la oferta de su hija con gratitud mezclada con un poco de vergüenza. Sabía que no sería fácil reconstruir su vida desde cero, pero con la ayuda de Sofía, tenía la esperanza de que fuera posible. Y así, con un apretón de manos firme y decidido, padre e hija dieron el primer paso hacia un nuevo comienzo. Y aunque el camino por delante era incierto, sabían que juntos serían capaces de enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La decisión de Sofía de ofrecerle un trabajo a su papá no fue tomada a la ligera. A pesar de las heridas emocionales causadas por el trato pasado de Javier, Sofía sabía que no podía ignorar el lazo de sangre que los unía. Se encontraba dividida entre el resentimiento que sentía y el deseo de mostrar generosidad y compasión. Por un lado, las palabras duras y los gestos de desprecio de su padre aún resonaban en su mente, dejando cicatrices invisibles en su corazón. Pero por otro lado, había una voz suave dentro de ella que insistía en perdonar y olvidar, en nombre del amor de una hija por su padre. Entonces, después de mucha reflexión y consideración, Sofía tomó una decisión.
decidió que era hora de dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Sabía que su padre necesitaba una segunda oportunidad, al igual que ella había necesitado en su camino hacia el éxito. Con el corazón pesado, pero lleno de determinación, Sofía se acercó a su padre con una propuesta inesperada. Le ofreció a Javier un trabajo en su empresa, no como un favor, sino como una oportunidad de comenzar de nuevo. La expresión en el rostro de Javier era una mezcla de sorpresa y gratitud. No podía creer que su hija estuviera dispuesta a perdonarlo y a ofrecerle una mano amiga después de todo lo que había hecho. Y así, con un apretón de mano sincero y un abrazo cálido, padre e hija dieron el primer paso hacia una nueva etapa en sus vidas. Porque, a pesar de todas las heridas del pasado, había algo que nunca cambiaría: el amor incondicional que los unía como familia. Mientras Javier se sumergía en las tareas diarias de su nuevo trabajo en la empresa de Sofía, se encontraba rodeado de un mundo completamente nuevo. Cada pasillo, cada sala de juntas, era un recordatorio constante del éxito rotundo de su hija. Conforme pasaban los días, Javier encontraba tiempo para reflexionar sobre sus acciones pasadas y sobre la relación tumultuosa que había tenido con Sofía. Recordaba las palabras duras que había dicho, las expectativas imposibles que le había impuesto, y sentía un nudo en el corazón al darse cuenta de cuánto había lastimado a su propia hija. Pero mientras observaba a Sofía en acción, liderando con confianza y competencia, comenzaba a entender la verdadera magnitud de su éxito. Veía cómo inspiraba a su equipo, cómo tomaba decisiones difíciles con calma y sabiduría, y cómo era respetada por todos a su alrededor. Javier se daba cuenta de que su hija era mucho más de lo que jamás había imaginado. No era solo una empresaria exitosa, sino también una líder talentosa y compasiva, capaz de ganarse el respeto y la admiración de todos los que la conocían. Y así, mientras Javier seguía aprendiendo y creciendo en su nueva función, también aprendía una valiosa lección sobre humildad y redención. Comprendía que no había vergüenza en reconocer los errores del pasado y pedir perdón, y que el verdadero amor de un padre por su hija trasciende cualquier obstáculo que la vida pueda poner en su camino. Con el corazón lleno de gratitud y admiración, Javier miraba a Sofía con nuevos ojos. La veía no solo como su hija, sino también como una fuente de inspiración y orgullo, y sabía que nunca más cometería el error de subestimarla. Conforme los días se convertían en semanas y las semanas en meses, algo extraordinario sucedía entre Javier y Sofía. Estaban reconstruyendo su relación, ladrillo a ladrillo. Javier no era del tipo que le gustaba admitir que estaba equivocado. Pero, poco a poco, se daba cuenta de que el orgullo era un obstáculo para la comprensión entre él y su hija. Entonces, en una tarde soleada, decidió dar el primer paso hacia la reconciliación. Sentados en la mesa de la cocina, Javier miró a los ojos de Sofía y pronunció las palabras que durante tanto tiempo habían estado atrapadas en su garganta: Sofía, lo siento mucho. Lo siento por todas las veces que te lastimé, por todas las veces que te desanimé. Estaba equivocado, y te pido perdón por ello. Las palabras de Javier resonaron en el aire, llenando el espacio entre ellos con una tensión palpable. Pero, para su sorpresa y alivio, Sofía no respondió con ira ni resentimiento. En cambio, ella sonrió y le tendió la mano, aceptando sus disculpas de todo corazón. Con el peso del pasado finalmente levantado de sus hombros, Javier sintió un nuevo sentido de ligereza y libertad. Se dio cuenta de que el orgullo solo servía para alejarlo de su hija, y que era hora de dejar de lado todas las pretensiones y reconocer el verdadero valor de ella. Y así, con cada día que pasaba, Javier expresaba su orgullo y admiración por lo que su hija había logrado. Ya no tenía miedo de reconocer que ella era más que capaz de superarlo en todos los aspectos profesionales, y que estaba verdaderamente feliz por ella. Con el tiempo, la relación entre padre e hija floreció, volviéndose más fuerte y más profunda que nunca. Y, mientras miraban juntos hacia el futuro, sabían que nada podría sacudir el amor y el respeto que sentían el uno por el otro. Al final del día, la historia de la familia García se convirtió en algo más que una simple narrativa de éxito en los negocios. Se transformó en un testimonio poderoso de la fuerza del espíritu humano y del poder del perdón. Mientras Sofía seguía liderando su empresa con pasión y visión, su papá, Javier, encontraba una nueva apreciación por el valor de su hija y por lo que representaba para el futuro de la familia. Cada día que pasaba, Javier veía a su hija no solo como la exitosa CEO de una empresa reconocida, sino también como un faro de esperanza e inspiración para toda la familia. Se daba cuenta de que Sofía era mucho más de lo que había imaginado, y que su éxito era el resultado de su determinación y coraje inquebrantables. Mientras tanto, Sofía seguía avanzando hacia el éxito, sin olvidar nunca las lecciones que había aprendido en el camino.
sabía que el perdón era parte esencial del crecimiento y que el amor familiar era la base de todo. Así, mientras la familia García miraba hacia el futuro, sabían que nada podía romper el vínculo indestructible que los unía. Habían enfrentado desafíos inimaginables juntos, y habían salido más fuertes y más unidos que nunca. Al final, la historia de la familia García era mucho más que una historia de éxito en los negocios. Era una historia de determinación, perdón y amor familiar, una historia que seguiría inspirando y motivando a las generaciones futuras a perseguir sus sueños y nunca rendirse, sin importar los obstáculos que encontraran en el camino. Muchas gracias por ver. Si te gustó la historia de superación y éxito, comparte este video para inspirar a otros a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Y no te pierdas el próximo video que aparecerá en pantalla.